Con este tema, no es para tanto, de Carlos Baute y Ana Amena, iniciamos esta emisión de Siempre Venezuela, Venezuela siempre es noticia, a través de este dial, el 1400 AM, el audio de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, www.siemprevenezuelaweb.com, en enlace con la voz del Río Arauca, 1110 AM. Saludamos en el Control Master al señor Víctor Márquez y a Roberto Alexis Rojas, en las redes sociales a Alex Meneses y en la producción a Vanessa Chacón, Alan Peralta con registro nacional 0715 y quien les habla, Nancy Pacheco con registro nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas seccional norte de Santander. Bienvenidos a esta primera ronda informativa en Siempre Venezuela, Venezuela es noticia. Y Canadá rechazó las amenazas de la dictadura de Nicolás Maduro hacia el presidente interino Juan Guaidó. Pues así, viene rechazando Canadá y lo ha realizado sobre estas amenazas de la dictadura de Nicolás Maduro hacia el presidente encargado Juan Guaidó, que se multiplicaron en las últimas semanas en medio de un intento de este proceso revocatorio contra el dictador Nicolás, que se vio frustrado por las condiciones impuestas por el Consejo Nacional Electoral a fin del régimen. Las recientes amenazas de Nicolás Maduro y su régimen hacia Juan Guaidó demuestran el gran temor de los procesos democráticos en Venezuela. Esto es lo que ha venido señalando la embajada canadiense ante Venezuela en un comunicado que se ha venido divulgando a través de las diferentes redes sociales. El gobierno de Justin Trudeau de Canadá, que adelantó además, dice que se seguirá presionando para que el chavismo y el madurismo, además la oposición venezolana, retomen las estancadas negociaciones que se deben estar dando en México para resolver esa grave crisis que se presenta en el país y que se realice de una forma pacífica. La semana pasada hablaba Carlos Vecchio, al que el gobierno de Estados Unidos reconoce como el embajador de Venezuela, donde denunció que la dictadura de Nicolás Maduro dio pasos tangibles para detener tanto al presidente encargado Juan Guaidó y a otros dirigentes democráticos venezolanos, aprovechando pues así ese foco de atención internacional que está en medio de ese conflicto entre Ucrania. La dictadura de Nicolás Maduro pues propone ese terreno para encarcelar al presidente interino Juan Guaidó, a diputados de la legítima Asamblea Nacional electa del año 2015, periodistas, líderes sociales, políticos que luchan por la democracia del país. Hasta el momento esto es lo que se ha venido reseñando con esas manifestaciones del presidente Nicolás Maduro, donde salió a arremeter contra el presidente interino y decía que le salía a tocorón y lo hacía muy enfáticamente. Y hoy también Delcy Rodríguez manifiesta que 3 facultades de la UCB fueron recuperadas. Pues así lo viene mostrando la vicepresidenta del gobierno de Nicolás Maduro, que ha asegurado que 24 edificios de la Universidad Central de Venezuela fueron recuperados en su totalidad, lo cual representa una capacidad de 480 aulas y 180 salas de baños. En un balance que ha presentado durante la celebración del tercer aniversario de la misión Venezuela Bella, Rodríguez detalló que estas 3 facultades están completamente recuperadas y esto lo ha venido reseñando Contrapunto. Detalló también que la recuperación de la Facultad de Ciencias incluyó más de 8.000 metros cuadrados de impermeabilización, unos 7.000 metros cuadrados de pintura y frisos y 35 aulas recuperadas, y además de recuperarse eso, se recuperaron absolutamente todos los servicios. Con respecto a las 180 obras de arte que permanecen ubicadas en la UCB, Rodríguez señaló que están en recuperación. Durante ese recorrido que estuvo con su equipo, Rodríguez mostró la restauración del reloj de la plaza del rectorado. Finalmente, en medio de toda esta parafernalia, también destacó que próximamente estará en lista la recuperación del complejo de piscinas para el uso de los atletas. Estamos regresando los espacios deportivos de la UCB totalmente recuperados y dotados para los atletas y entrenadores que retomen las diferentes actividades. Eso se viene mostrando hasta el momento y eso, pues, del dicho al hecho hay mucho trecho ahí. Toca ver cuáles son esas evidencias, si realmente se dan por recuperadas, porque la UCB
no está en las mejores condiciones y no creo que de la noche a la mañana salgan con una recuperación de todas esas aulas y de todos esos espacios y además de servicios donde a inicios de año los mismos estudiantes pues han mostrado su inconformismo y las mismas autoridades de la institución educativa. Y en el orden médico, la Academia Nacional de Medicina, en cifras oficiales del COVID-19, viene mostrando que existe un 40% de su registro y así lo ha presentado el secretario de la Academia Nacional, Euniades Urbina, quien ha señalado el día de hoy que la administración de Nicolás Maduro no termina de entender la necesidad que hay de abastecer a los hospitales en medio de la pandemia del COVID-19, después de 2 años, en lo que seguimos en hospitales que están desatendidos, sin equipos, y eso sin equipos en terapias intensivas suficientes. Tenemos un déficit importante en Venezuela de más del 70% de las camas hospitalarias, esto es lo que ha manifestado. También destacó que en Venezuela la pandemia no la ha galopado con la misma intensidad que los otros países y los países vecinos, pero aún está muy lento el tema de la pandemia, que ha ido aumentando progresivamente y lentamente seguimos sin los equipos necesarios. Sabemos también de antemano que el COVID-19 y en medio de este auge del Omicron, donde el gobierno no tiene unas estadísticas específicas, donde no ha mostrado un plan de vacunación y ese plan de vacunación que sea un plan que lleve por mínimo a vacunar de esos 30 millones de venezolanos, un 70%, no ha logrado ni siquiera un 60%, cuando el presidente en semanas anteriores ratificaba y decía que ya se llegaba aproximadamente al 95% de la población vacunada. Eso es totalmente falso, porque no se han mostrado las cantidades de vacunas que han llegado al país, no concuerdan con la cantidad de vacunados. Se tiene una primera dosis, el infectólogo Julio Castro lo ratifica y lo ha ratificado en muchas ocasiones, que se tiene una primera dosis en algunos pacientes, en otros se tienen las 2 dosis, no se puede generar un refuerzo cuando ni siquiera se ha aplicado una segunda dosis en muchos de los pacientes. Y hablando de pacientes, hablando de cómo está la salud en Venezuela, los niños con cáncer en Barquisimeto se encuentran bajo riesgo por falta de los recursos en los hospitales y esto se ha venido denunciando, pero vamos a escuchar ese llamado que realizan las madres de familia. En riesgo niños con cáncer en Barquisimeto. Familiares de los niños con cáncer en la capital larense reiteraron que el servicio de oncología del Hospital Pediátrico Dr. Agustín Zubillaga tiene déficit de personal. La situación es bastante precaria. Y en el caso de los médicos, cuando se presenta una emergencia, gracias a Dios siempre hay un residente que nos los pueda atender, más sin embargo ellos casi siempre están solos, no hay un médico adjunto. Son muy pocas las enfermeras y no se dan abasto para cumplir todos los horarios. En la tarde de ayer nos quedamos sin licenciada para que los niños pudieran terminar de cumplir sus tratamientos. Habían niños que estaban recibiendo Metrotexate 24 horas y necesitaban cumplir la leucovorina. Y si un niño no cumple la leucovorina, se quema, se calcina. Aseguran que a pesar de haber reportado la situación en el centro de salud, no obtuvieron una respuesta. Temen que los cuadros clínicos de sus hijos se agudicen al no tener el tratamiento a tiempo. Señalan que deben llevar hasta las inyectadoras para que los niños reciban el tratamiento. Y ese es el estado de salud, de emergencia que se presenta en Venezuela. Hablaba hace unos instantes de cómo está la tasa de los subregistros y de cómo está el COVID-19, de cuántos aproximadamente. Estaba hablando aún más. Estaba diciendo que estábamos, el gobierno con un subregistro del 60%, el gobierno dice que tiene un 95% vacunados, pero solo el 47,72% de la población está vacunada con las 2 dosis. Esto es lo que viene hablando el secretario y pediatra de la Academia Nacional de Medicina, donde ha venido señalando eso, el 47,72% de la población está vacunada con esas 2 dosis necesarias contra el COVID-19, que equivale a 13 millones de habitantes. Con esas 2 dosis apenas seguimos muy bajitos, o sea, se tiene una tasa muy baja, es equivalente a 13 millones. Hay que insistir desde lo gubernamental
crear confianza en la población para que vaya a vacunarse. Hay que mantener las medidas de bioseguridad, que apenas a ponerse la vacuna, que salgan a vacunarse. Eso sí, que estén pendientes y les pongan las vacunas no candidatos vacunales. Esto es lo que se ha venido manifestando al momento. Ha indicado que una sola dosis aproximadamente están vacunados el 72,58% de la población, quiere decir que 20 millones de la población. También agregó que para hablar de tercera dosis se debe haber realizado un barrido entre el 70 y el 80% de la población faltante para posteriormente comenzar así a aplicar esa dosis de refuerzo. Esto es un déficit que se viene mostrando. También existe ese gran déficit en la parte de salud y en la parte humanitaria. 70% de camas hospitalarias no se tienen en la parte UCI, y esto es lamentable. Un gobierno que se jacta de decir que tiene la mejor economía, los mejores salarios, que tiene infraestructuras tanto en la parte educativa como en los centros médicos, y los reportes y los análisis que se dan son totalmente diferentes. Entonces es ahí donde cae cada día más en su mentira. Y en otro orden noticioso, la Embajada de Canadá pues ha condenado las amenazas de Nicolás Maduro contra Guaidó. Así lo ha venido manifestando. Manifiesta que esas amenazas pues lamentablemente son puras pataletas, miedos y temores que se tienen, y lo ha manifestado desde la semana anterior. Se ha venido hablando acerca de cómo el gobierno pues buscó manifestarse en entramada y entre el seguir usurpando el poder. Así también muchos países siguen manifestándose ante esta situación. Y en otro hilo noticioso, el CEPAC contabilizó 34 feminicidios en el mes de diciembre. Pues el Centro de Justicia y Paz ha documentado estos 34 feminicidios consumados en 4 grados de frustración en Venezuela el pasado mes de diciembre, en un promedio que hubo una acción en el país cada 19 horas. Los estados con mayor cantidad de casos fueron Apure con 17,9%, Sucre con 17,6%, el Distrito Capital con 8,8%. Por los asesinatos señalados, 12 niños quedaron huérfanos, 6 de ellos pues presenciaron la muerte violenta de su madre. El estudio que ha realizado la CEPAC señala que el 23,5% de las víctimas eran menores de 12 años de edad, el 9% oscilaban en las edades de 12 a 18 años de edad, por lo que casi el 30% de estos casos de víctimas fueron menores de edad. También agregó así CEPAC que el 55,9% de los casos registrados en víctimas de edades comprendidas entre los 19 y los 45 años de edad, un rango que estuvo muy marcado entre los 19 y los 36 años, donde se documentaron 13 víctimas de muertes violentas. Ese 9% de los casos de víctimas estaban las embarazadas y el 94,1% de las víctimas eran venezolanas, mientras que el 52,9% de los agresores eran de la misma nacionalidad. El 47,1% no se determinó el origen de su país. Así, pues vienen mostrando estas cifras, que son unas cifras bastante alarmantes, de cómo se viene dando el feminicidio y aún aumenta. Hablábamos con Alan durante estos días, cómo se viene presentando también no solo el feminicidio, sino la tasa de agresiones después del medio de la pandemia. Antes de la pandemia pues se tenían unas agresiones bastante fuertes, y en medio de la pandemia aún han aumentado este tipo de circunstancias que afectan aún más la sociedad y que además está afectando la parte emocional, la parte psicológica. Y sigue esa advertencia, siguen esos combates entre el ELN, las FARC, los grupos irregulares, las FAN, el ejército colombiano en frontera, Arauca, Apure, La Victoria, cómo se mueve todo ese territorio y cómo lo ha entregado el gobierno venezolano, cómo ha entregado su soberanía a estos grupos irregulares.
y existe la advertencia de un comandante de la Armada venezolana. El Estado está totalmente desmembrado bajo la presión del comunismo internacional. Pues así lo viene mostrando y es hora de refundar el Estado y reinstitucionalizar a Venezuela. Esto es lo que dice el comandante de la Armada venezolana, vicealmirante y doctor de administración Jesús Enrique Briceño García, al considerar que el Estado se está desmembrando bajo las presiones geopolíticas indecibles, con control territorial en manos de integrantes del comunismo internacional, además con apoyo de la parte de la Fuerza Armada y de muchas organizaciones delictivas nacionales e internacionales. Clama porque unamos mucha gente para alertar a las Fuerzas Armadas institucionales, en la mayoría, para que en el marco constitucional cumplan su papel de garantes de la soberanía, que permita que se siga, que permita que no se siga perdiendo ese territorio. Además, realiza un clamor que se deben unir los amigos, los relacionados con la única palabra que indica el verbo sentido de fuerza, que debemos hacer todos los venezolanos para salir de este vil ataque comunista, una guerra de cuarta generación muy compleja. Unámonos por la libertad de Venezuela. También ha destacado el alto oficial, en una condición de retiro, que las tensiones geopolíticas se suceden cuando un país posee un interés en el exterior que conviene la parte económica, la parte social, la parte política, y desde su punto de vista, la integridad, la seguridad, las presiones que ejerce y que se están viendo cómo este gobierno pues ha permitido que todo este conflicto de estos grupos irregulares lleguen hasta territorio venezolano. Así lo viene recalcando el vicealmirante. Señala también que la institucionalidad se debe recobrar, porque es hora de recobrar la patria, es hora de recobrar el territorio venezolano. Y es un llamado que realizan muchísimos a que se recobre nuevamente, y es lo que se buscaba con el referéndum revocatorio, buscar nuevamente que se llegue a esas elecciones libres, justas, veraces, que se tenga un país nuevamente en democracia, que se recupere y puedan nuevamente regresar esos casi 7 millones de migrantes venezolanos que están por el mundo pasando muchísimas adversidades. Y esos son los llamados que realizan en el día a día quienes han salido, quienes están luchando desde afuera, desde buscando sobrevivir, porque quienes quedaron en territorio venezolano pues siguen perdiendo su vida, y eso se ha notado. Notábamos la semana anterior cómo estos docentes perdían su vida, cómo los niños siguen clamando por su vida, cómo los docentes, cómo los médicos, las enfermeras siguen clamando por un salario digno, por tener una calidad de vida, por recuperar la dignidad que este gobierno les ha hecho perder. Y no solo viene desde hace 23 años cómo se ha venido desmejorando la calidad de vida del venezolano. Y en ese mismo orden, con el tema de la salud, que es un tema bastante candente, pues nuevamente llega a Venezuela una dosis, y esas dosis que llegan, ese nuevo 1 millón de dosis que llegan, es de la vacuna Soberana Plus. Venezuela recibe en horas de la madrugada un cargamento con 1 millón de dosis de vacuna Soberana Plus para fortalecer ese combate contra el COVID-19, tal como lo ha informado el Ministerio de Salud. Arriba Venezuela, un nuevo cargamento con 1 millón de dosis de vacuna Soberana Plus, que proviene de la República de Cuba, para fortalecer así el combate del COVID-19. Esto lo ha informado en la cuenta en Twitter el ministro de Salud. El pasado 28 de noviembre, el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de Cuba informó de un anterior cargamento de más de 1 millón de dosis de esa fórmula Abdala enviadas a Venezuela como parte de un acuerdo alcanzado entre La Habana y Caracas. Bajo este contexto, Venezuela recibiría hasta finales del 2021 16 millones de dosis de Abdala, según lo explicó el presidente venezolano Nicolás Maduro. Y en esta ocasión el mensaje del ministerio va acompañada además de un video por el canal estatal venezolano de televisión, donde se aprecia ese nuevo lote, pero ya no es de Abdala,
ya es Soberana Plus, que llega al país en ese vuelo de la aerolínea venezolana Conviasa, o sea que llega otro cargamento y esta pues es mirar para dónde van esas dosis, a quiénes se las van a aplicar y si realmente se va a tener un control en el manejo del COVID-19. A esta hora en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos a la pausa comercial y musical, ya regresamos. Bueno, y con este tema bien movidito de Danny Ocean Swing, pues seguimos acá en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es noticia a través de este dial, el 1400 AM, la voz de la Gran Colombia. Recordarles que nos sigan en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web, desen la pasadita por la página web, tenemos muy buena información ahí. En Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es noticia y a través de la web www.siemprevenezuelaweb.com en enlace con la voz del Río Arauca, 1110 AM. Vamos a escuchar en el día de hoy, se presenta una reunión sobre el intercambio en Fedecámaras, de cómo poder generar la reactivación en esta zona de frontera. Vamos a escuchar a la doctora Isabel Castillo, quien es la presidenta de la Cámara de Comercio e Industria de San Antonio del Táchira. Escuchemos sus declaraciones. ¿Cuál es la posición frente a esta actividad que se está realizando durante el día de hoy en Cúcuta? Bueno, la posición que nosotros tenemos gremialista por parte de los gremios, tanto del Táchira como tanto de Colombia como de Venezuela, es de venir acá a afianzar los lazos que siempre hemos tenido y a empezar de nuevo a reactivar esta zona que últimamente con estos cierres que nos han ocasionado es daño, desolación en la frontera, queremos reactivarla lo más pronto posible. Esto es lo que tenemos, un acercamiento, tanto el gremio venezolano como el gremio colombiano, para que de una vez por todas podamos solventar estas situaciones que nos han afectado en estos últimos años y de verdad nos han los países han dejado de recibir sus divisas, sus ingresos por las exportaciones e importaciones por esta frontera. No hay ningún basamento legal que diga que por esta frontera no se puede exportar, no se puede importar, no hay ningún basamento. Entonces no entendemos por qué no nos dan el trato igualitario como lo dan por otras fronteras, como por ejemplo Paraguachón, que nunca ha dejado de funcionar. Entonces, tanto tiempo del año 2015 y desde el año 2019 que está paralizado el transporte comercial, gracias a Dios en octubre del año pasado conseguimos el paso ya peatonal con algunas limitaciones por esto de la pandemia y demás, y lo que solicitamos ahorita con urgencia es la apertura comercial tan importante para esta zona, porque siempre hemos trabajado mancomunadamente con nuestros hermanos colombianos, siempre han sido nuestros primeros clientes. No es lo mismo que yo traiga una carga, un transporte por esta frontera para el Táchira, que lo tenga que traer y dar una vuelta por Paraguachón. Entonces el costo lo va a suplir. ¿El costo para qué va? Para el consumidor final sale más costoso, un 40, un 50% más, y lo podemos hacer porque tenemos unos pasos legales, que son los 4 puentes internacionales. Entonces eso es lo que queremos nosotros. Ahora bien, están dándose las condiciones para que eso ocurra, efectivamente, para que la apertura sea total y plena en materia comercial. Sí están dadas las condiciones, e incluso el 22 de diciembre hicimos el intento ya con pago de impuestos tanto de un lado como del otro. Las mercancías se quedaron en Venezuela, en Puerto Seco, y tengo entendido aquí que llegó hasta la aduana. Y en un momento determinado, por razones que nosotros hasta el momento pues desconocemos en su profundidad, no se dio. Entonces vimos que de verdad nos sentimos engañados. En ese momento nos sentimos engañados porque el 22 de diciembre se iba a dar la apertura comercial, pero lamentablemente no se dio. Bueno, entonces, tanto Venezuela como Colombia, tengo entendido, en Venezuela vamos a ejercer acciones por las cuales no, porque nadie garantizó a esas empresas que iban a hacer sus respectivas transacciones, tanto de exportación como importación, la garantía de que ya habían pagado sus impuestos y todo, ¿quién les va a responder por ellos con esto? Entonces, las cosas se hablan claras, ya todos los entes gubernamentales y los organismos competentes tenían conocimiento de que se iba a dar ese día
el paso comercial y lamentablemente no se dio. Esperemos y aspiramos que en un corto plazo, incluso en la parte venezolana, por el lado venezolano, ya todo está. Ese día hubo un fallo por parte de acá del organismo competente de la DIAN, que en ese momento pues desconocían que ese paso iba, no sé por qué lo desconocían, se iba a suceder la transacción, el transporte comercial. O sea que podemos hablar con positivismo, con optimismo para los próximos meses. Sí, porque no hay nada, no hay ningún basamento legal que diga que no se puede hacer, y desde hace mucho tiempo, y usted lo puede buscar o cualquiera lo puede buscar, que me busque donde diga que está prohibido el paso comercial por esta frontera, no lo hay. Esa es una de las causas y uno de los motivos que nos incentivó el 22 de diciembre intentar el paso comercial. Y hubo, no sé, una decisión por parte de Colombia que no estábamos esperando que pasara la exportación para acá, para nosotros también importar. Las empresas que ya teníamos ya organizadas estaban en Puerto Seco, en San Antonio, lo único que faltaba era que pasara a Colombia y nosotros pasar para allá. Bueno, estas son esas declaraciones de la presidenta de la Cámara de Comercio e Industria de San Antonio, la doctora Isabel Castillo, donde da esa luz que estaba ya al final del túnel, pero que ya está dando luz verde para ese intercambio nuevamente, para esa comercialización, y es buscar nuevamente reactivar la economía. En medio de la pandemia, en medio del cierre de frontera, pues la economía para ambos países disminuyó totalmente, y es más, esta zona de frontera que siempre está basada en el hecho de pasar mercancías de un lado hacia otro, pues que apoya totalmente la economía de Cúcuta, sobre todo de Cúcuta, de esta área metropolitana, pues es totalmente un gran logro poder visualizar, ver ya con luz, visualizar que se puede activar nuevamente la economía, que va a empezar a generarse empleo en esta ciudad, que va a empezarse a realizar ese intercambio comercial. Esto son buenos auges que se están presentando en este momento, y es una reunión que se ha venido manejando durante toda la mañana. Y hablando de presidentes de cámaras y de cómo el comercio se debe activar, vamos a hablar también del presidente de FECámaras. Vamos a escuchar sus declaraciones de Carlos Fernández, quien destaca la Bolsa Agrícola de la Grita como un ejemplo de libre mercado en Venezuela. Escuchemos sus declaraciones. Muy complacido estar aquí en el mercado de la Bolsa Agrícola de la Grita, que es una institución surgida de la propia iniciativa, soluciones del mercado de los productores y los compradores en muchos sitios transan la producción agrícola de la región, cercana de la Grita. De diferentes comunidades, de hasta 50 productos se transan en este mercado, y no es otra cosa que una oferta y demanda de los productos agrícolas. No hay intermediarios, el productor directo con los ferieros, o el productor directo con los compradores mayoristas, que salen en los camiones a surtir el país, y es un importante rubro de producción primaria. Creemos que esto es un poco lo que necesita el país: instituciones privadas, instituciones de mercado, buscando soluciones para los ciudadanos, en este caso con soluciones para los productores y para los compradores. Y creemos que este tipo de experiencias se debería repetir en otros rubros y en otras zonas del país, porque ayuda a la estabilidad de los precios, ayuda a la colocación de los productos, ayuda a que el productor primario tenga sensibilidad y conozca cómo se está comportando el mercado de aquellos productos que trae, pues, que ofrece para el consumo. Y creo que este tipo de experiencia se debe repetir en toda la geografía nacional. Nuestro propósito fue conocer de primera mano esta realidad, conocer de primera mano esta enorme iniciativa de mercado surgida de lo más profundo de la geografía, y surgida espontáneamente por los productores y por los agentes económicos. Una demostración de que el libre mercado es la mejor manera de regular los precios y la demanda, es la mejor manera de abaratar los costos, es la mejor manera de que los productos lleguen al consumidor. Estamos muy contentos con esta visita, y vamos a poder estudiar más en profundidad
cómo se puede repetir, inclusive cómo se pudiera de alguna manera organizar mejor, darle más formalidad, darle más estructura, que inclusive se pueda vender también precios a futuro, se puedan vender productos a futuro, se pueden comprar opciones de esos productos y no solo mercado o mercado. Bueno, es buscar ese libre mercado y es buscar nuevamente una opción de mejorar el comercio, de mejorar la calidad de vida. Y continuando en otro orden informativo, denunciarán ante la Corte Penal Internacional los crímenes de persecución por el referéndum revocatorio. El movimiento venezolano por el revocatorio denunciará ante la Corte Penal Internacional y los organismos de Estados americanos los crímenes de persecución que han surgido luego de la solicitud de referendo contra Nicolás Maduro, Walter Márquez, César Pérez Viva y miembros de Mover hicieron ese énfasis especial en la amenaza que realizó Diosdado Cabello de solicitar la lista de los venezolanos que firmaron para el referéndum revocatorio. Además, acusaron a Jorge Rodríguez y a 3 rectores del CNE de boicotear el proceso revocatorio y de amenazarlos con acciones intimidatorias que atentan contra la integridad física, la libertad y además la integridad de toda su familia. Márquez aseguró que estos nuevos crímenes de lesa humanidad constituyen una grave violación de los derechos humanos contemplados en la Convención Interamericana de Derechos Humanos y en la Constitución de Venezuela en el artículo 72. Rechazamos las amenazas de Jorge Rodríguez que nos rodean al personaje del narcismo Joseph Goebbels, quien era el gran manipulador de la opinión pública de la época de Adolfo Hitler, y deben responder al igual que otros 11 altos funcionarios por los crímenes cometidos contra la humanidad venezolana. Esto lo ha ratificado en el día de hoy Walter Márquez. Y a esta hora, en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos con el primer reporte de nuestro corresponsal, Oliver Luyano, el amigo de todos. ¿Qué tal, amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Mis amigos, seguimos conociendo más historias de nuestros hermanos venezolanos acá en Colombia. Y en este momento tengo la oportunidad de conversar con Manuel Martínez. Manuel es de Valle de la Pascua, en el estado Guárico, y está ahora en Bogotá. Manuel tiene un talento muy especial. Hace algunos años está trabajando, interpreta temas de Pastor López y es conocido como el Pastor López venezolano. Manuel, buenas tardes, gracias por aceptar conversar con nosotros para Siempre Venezuela, bienvenido. Bueno, gracias Oliver por esta oportunidad que me estás dando en este lindo programa, agradecido realmente este gran venezolano, este servidor, y bueno, mi nombre es Manuel, llamado Pastor López venezolano, y bueno, me agradecido a toda Colombia por esta oportunidad que me da aquí en este bello país. Y bueno, haciendo las cosas bien y dándole con todo mi corazón este arte y este don tan bonito que me regala Dios. Y bueno, que Dios lo bendiga. Manuel, ¿hace cuánto tiempo que te viniste de Venezuela y por qué decidiste por la ciudad de Bogotá? Bueno, Oliver, realmente comencé por Bogotá porque realmente comencé fue por Arauca, cuando venía en camino en aquel tiempo. Ya tengo para 6 años en este lindo país. En aquel tiempo, después que pasamos el río a pies, con los bolsos aquí en las cabezas, para pasar el río de Arauca en aquel tiempo, estaba abajo, no existían las canoas, y ahí mismo, cuando salí realmente del río, se me habían caído los $6 que me quedaban, y me tocó cantar, me tocó lo que es más bonito que me enseñó mi papá, y me dijo que la honradez es lo más bonito de la honestidad, y muchas formas de uno ganarse la moneda, y eso me llegó en mi cabeza, ese recuerdo, esos consejos de mi papá. Ahí mismo me puse en esos banquitos, en esa placita, a cantar Pastor López, y reuní para mi pasaje, y bueno, gracias a Dios, llegué bien, y yo digo que hay muchas posibilidades para esos consejos, para esos venezolanos, que hay muchas posibilidades para uno ganarse la moneda. Desde allí comencé yo
aquí en Bogotá dije, bueno, voy a cantar Pastor López y aquí me voy a ganar la vida en esta capital de Colombia. Voy a ganarme la vida de ganarme la moneda honestamente haciendo el arte. Y así mismo desde hoy en día me gano la vida transmitiendo mi arte, mi cultura, mi don, con mucho cariño a los hermanos colombianos. ¿Qué es lo que importa hoy en día? Bueno, ya armando mi propia orquesta para hacer eventos grandes, para hacer el show de Pastor López con su orquesta. Y bueno, siempre los sueños son de lucha, Oliver, y bueno, los buenos somos más que lo importante. Eso es así. Manuel, ¿qué te hizo salir de Venezuela? Bueno, Oliver, lo que me entusiasmó para venirme para acá, para Colombia, es porque realmente yo trabajaba en una planta de harina y no tenía mi nevera vacía. Mi mamá no me decía ¿qué comeremos hoy? ¿Qué comeremos mañana? Nos acostábamos pensando qué íbamos a comer mañana. Y yo esa misma noche pensé, yo tengo que irme para poder sacar a mi familia adelante, sacar a mi papá, mi mamá, mis hijas, todo, mi esposa, todo. Y me tocó y dije, mañana a las 5 de la mañana voy saliendo, me salgo de mi país, salgo de mi pueblo, de las manos de mi papá, de mi mamá. Y decidí, a las 4 de la mañana, le dije a mi mamá, me voy para Colombia, la liquidación de la planta te la dejo a ti, la reclamas, yo me voy con lo que tengo aquí en el bolsillo y con Dios. Mi mamá realmente no lo creía porque fue como un tobo de agua fría, como decíamos nosotros los venezolanos, de que yo me iba a venir del país, me iba a salir del país, nunca se lo imaginó, pero bueno, tocó porque comer arepa pelada, comer yuca, comer casabe, una casabe que se ve allá en Venezuela, era muy fuerte porque realmente en aquel tiempo no se conseguía harina, no se conseguía aceite, no se conseguía arroz, no se conseguía carne, todo estaba cerrado y lo vendían en la madrugada y lo vendían en alta plata porque en ese tiempo realmente todo estaba escaso, como le decían los bachaqueros, los que vendían, y lo vendían escondido para que no le cayera la guardia. Ese día me decidí a las 4 de la mañana salir de allá con mis lágrimas en los ojos, abrazando a mi papá, abrazando a mi mamá, para saber cuándo será el día que voy a volver a mi casa. Hoy en día no he regresado, ellos dependen de mí, atrás de esta persona, de este Pastor López. Bueno, solo toca el mensaje, mamá, te mandé tanto, papá te mandé tanto, para que compren comida. Hoy en día me gano la vida con la música, dependen de mí, y bueno, aquí estamos, Oliver, echando como cualquier venezolano que vino a luchar por un sueño y por una mejor vida, ¿sí? Allá en ese tiempo, bueno, tocó emigrar y aquí estamos echando para adelante. Manuel, ¿cómo sientes tú que ha sido tu crecimiento artístico en Bogotá y cómo te han recibido? ¿Qué sientes tú cuando le interpretas los temas de Pastor López a tu audiencia? Como decía Diomedes Díaz, a tu fanaticada. Y oye, cuando esas personas escuchan a Pastor López, eso los ponen a bailar, gente que me abrazaba, era espectacular. Me encanta tener un venezolano, Pastor López, un arte en mi casa, y se sienten muy, muy felices de ver una persona que se gana la vida en las calles, llegar a su casa y ver un tributo a Pastor López. Y yo tengo muchos sueños que yo sé que los voy a cumplir, y bueno, le doy gracias a Dios por ese don tan bonito, porque de aquí, a través de esta persona, de Pastor López, dependen muchas personas de mí, y bueno, aquí estoy haciéndolo con mucho cariño y con mucho amor, Oliver, y recordándole a toda Colombia que todo a nivel mundial, que todos no somos iguales, todos los venezolanos no somos iguales, algunos venezolanos venimos por luchar. Bueno, por mi parte, bueno, tengo un micrófono en las manos, que con eso es que me da de comer. Y muy agradecido por mi linda Venezuela por el apoyo, y a Colombia, hermanos colombianos, a Perú, a Ecuador,
personas, amigos míos que tengo de lucha y me están apoyando por lo bonito que... Bueno, amigos, compartimos con ustedes la historia de Manuel Martínez, el pastor López venezolano, triunfando en este país. De verdad que nos llenamos de mucha alegría. Gracias, Manuel. Bueno, Manuel, vamos a despedir a nuestra audiencia con alguito de Pastor López. Escuchemos. Bueno, Oliver, agradecido contigo por esta oportunidad que me estás dando a este artista de calle. Y bueno, siempre luchando por mis sueños, agradecido a todo el apoyo a nivel mundial y a mi linda Venezuela por estar ahí siempre. Y bueno, que Dios me lo bendiga a todos y claro, con mucho gusto vamos a cantar esta linda canción que dice así. Por la tierra y por el mar, llegan hasta Venezuela, en el cabo de la vela bailaré, mire que por mi morena, en la guayna seguiré, aguardaré, de noche de luna llena, en la guayna seguiré, aguardaré, de noche de luna llena, si me tengo que cantar que no creo de ser una venezolana, aunque estoy en de feo una por esta niña, nadie me gana, si me tengo que cantar que no creo de ser una venezolana, aunque estoy en de feo una por esta niña, nadie me gana. Bueno, mis amigos, talento venezolano para el mundo desde acá, desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Y así con este reporte de nuestro corresponsal Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza, nos vamos a la pausa comercial y musical. Ya regresamos. En este tema, Pasaje del Olvido de Simón Díaz, iniciamos esta segunda hora en Siempre Venezuela. Venezuela siempre es noticia a través de este dial, el 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web, en enlace con La Voz del Río Arauca, 1110 AM. Y en esta segunda hora se incorpora Radio Delfín, 1060 AM. Saludamos en el Control Master a John Camacho, a nuestro corresponsal Carlos Uzcate Gelmiora y a toda esa amable audiencia que está ahí, pegadita. Continuamos con más información. Y Provea exige la libertad plena de Javier Tarazona tras 213 días detenido en el SEBIN. Pues así lo ha venido exigiendo en el día de hoy Provea, esa plena libertad del defensor de los derechos humanos y directivo de Fundarredes Javier Tarazona, detenido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional SEBIN en el helicoide en Caracas. Javier requiere atención adecuada y urgente. Exigimos su inmediata liberación. Defender los derechos humanos es un delito. Esto es lo que ha escrito la organización en la cuenta en Twitter. No olvidemos que Javier Tarazona se encuentra en un estado grave de salud donde pues se ve afectado y está en riesgo total. Las autoridades no quieren en este momento, el gobierno de facto no quiere dar la libertad, ni siquiera permitirle que tenga los servicios de salud como deben ser. En semanas anteriores le permitieron llevarlo a un centro médico para realizarle un análisis rápido, regresarlo nuevamente al helicóptero, pero su salud está deteriorada. Él tiene enfermedades bases, diabético, hipertenso y además tiene enfermedades muy complejas en este momento. Su estado emocional tampoco está de la mejor manera y es pedir eso, pedir la libertad plena, porque quienes hablan y quienes muestran la realidad del país, como lo venía haciendo Javier Tarazona en la zona de frontera, quien denunció estas irregularidades en Apure y La Victoria, pues estas son las consecuencias a las cuales lo ha llevado este régimen y así más de uno pasa por esta situación. Así también el dirigente de Voluntad Popular, Hasler Iglesias, reapareció luego de haber sido señalado el año pasado de ser líder de grupos paramilitares en Venezuela. Vamos a escucharlo. Hola, ¿cómo están? Estoy retomando mis redes sociales luego de que el 13 de julio del año 2021 ocurriera
la Fiscalía General de la República ya habrá librado órdenes de captura contra Gilbert Caro, contra Hasler Iglesias, contra Emilio Braterón y contra este delincuente llamado Luis Omasa. Por ello, tuve que tomar medidas preventivas para evitar ser detenido arbitrariamente. Esas medidas limitaron profundamente mi capacidad de comunicación y de movilización. Si hoy estás viendo este video es porque ya me encuentro fuera del país. Tuve que tomar esta decisión porque era insostenible seguir en esas circunstancias de persecución en Venezuela. Traté de postergarlo lo más posible y de esperar una posible solución a ello, pero lamentablemente no ocurrió. Hoy, a pesar de que me encuentro fuera del país, quiero que sepas que mi destino está atado al de Venezuela. Y a donde quiera que vaya, todo lo que haga y todas mis energías estarán siempre orientadas al mejor destino de Venezuela y a la mejor solución para la crisis que estamos viviendo. En este primer video quiero agradecer. Pude ver muchos de los mensajes que recibí en redes sociales, luego de las acusaciones infundadas y la persecución de la que fui objeto. Recibí sus mensajes de cariño y de afecto por las redes sociales, por WhatsApp. Algunos pude verlos en persona y me dieron más que palabras, me abrieron las puertas de sus casas, me ayudaron incluso con comida y con traslados para poder mantenerme seguro. Quiero agradecer a mi partido, a la organización en la que estuve el año pasado, que es Juventudes de Voluntad Popular, hasta que cumplí 30 años, a todos esos activistas en todo el país que siguen luchando, a mi alma mater, la Universidad Central de Venezuela, que además de que cumplió 300 años, emitió un comunicado en solidaridad y defendiendo mi inocencia, cosa que agradezco. Quiero agradecer a mis abogados y a todas las personas que estuvieron en estos momentos tan difíciles con palabras de afecto, de cercanía, de solidaridad y de admiración. De verdad, fueron una de las razones más importantes por las cuales me mantuve con fuerza. Ahora estaré con algunas otras actividades que en ese largo tiempo de 6 meses pude planificar, estaré comentándoles próximamente, pero quería que supieran que ya... Esta es la condición por la cual pues Hasler Iglesias sale del país y puede nuevamente hablar a la opinión pública, ya buscando refugio en otro país. Y esto es lo que hace más de uno que está amenazado por este gobierno, quien logra salir del país, pero quien no, así como lo está Javier Tarazona y muchos presos políticos en este momento, pasando por una cantidad de penurias, por enfermedades, además pasando por un grave episodio de desnutrición, que es lo que está sucediendo en las cárceles venezolanas y que además a quienes más están torturando son a esos presos políticos. Es lamentable y es ahí donde este gobierno se jacta diciendo que él es protector de los derechos humanos. Delcy Rodríguez lo decía la semana anterior en reunión, que ella daba un parte positivo de proteger la vida, la integridad, los derechos humanos, absolutamente todo, dando partes positivos, cuando bien sabemos que esto es negativo. Las evidencias son totalmente negativas. Y a esta hora nos vamos a trasladar hacia La Guajira, Colombo venezolana, y vamos para el reporte de nuestro corresponsal Carlos Uzcategui, El Miura. Saludos cordiales, una feliz tarde para todos desde Barranca, departamento de La Guajira. Carlos Uzcategui, El Miura, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Saludos cordiales a Nancy Pacheco, a Alan Peralta y a todo su equipo de producción. Hoy tenemos un invitado especial, nos va a comentar todo. Sin mordaza, sin censura, se trata del doctor Ángel Monaga, influencer, tuitero, columnista, profesor universitario, lengua viperina de primer punto, que sin ningún tipo de pared nos va a comentar cómo está viendo la situación actual en Venezuela. Bienvenido al programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Ángel. Saludos a Alex Peralta, a Nancy Pacheco y a Carlos Uzcategui, El Miura, quienes se encuentran en Colombia. Saludos desde Miami, Estados Unidos, Ángel Monaga, para hablarles un poquito de algunos temas relacionados, por supuesto, con Venezuela, porque ya tenemos la capacidad de hablar un poco de las cosas de aquí de los Estados Unidos, pero bueno,
tema fuerte es Venezuela. Saludos a todos. En relación con el tema de la narcoalcaldesa, la narcodiputada, todos los funcionarios estos que agarraron con el procedimiento mano de hierro, pero a mi juicio parece mano de hierro colado, porque curiosamente, a pesar de todos los señalamientos, a pesar de todas las cosas que se han dicho, tenían que haber sido detenidos en casa por cárcel, como dice la Constitución, hasta que se le allanara la inmunidad. No obstante que nosotros no reconocemos esa asamblea, pues el régimen de Nicolás ha debido actuar así. Sin embargo, parece que no. Incluso hay uno de los detenidos que ya en una oportunidad fue detenido y que tampoco se explica por qué estaba en libertad. A mi juicio están libres. A mi juicio la situación excedió lo que ellos esperaban y no hayan ahora cómo resolver el paquete. Es posible que la presión de la opinión pública obligue a hacerlos detenidos definitivamente. Allanaron la casa de la alcaldesa, pero no estaba allí, por supuesto, tampoco está en el helicoide del SEBIN, pero ninguno hasta ahora, salvo prueba en contrario, la información que nosotros tenemos es que están libres. No quiere decir que tengan libertad plena, yo creo que están libres y el régimen está pensando qué va a hacer porque pareciera que se les está saliendo la situación de las manos, sobre todo que ya ha tocado esferas internacionales y el régimen de Nicolás está a la vista, está siendo vigilado a la vista. ¿Cómo veo la situación política del país? Mira, es una situación bastante difícil porque nosotros estamos en presencia de un auténtico y legítimo comunismo y muchos no se han percatado, digo de los líderes de la oposición, no se han percatado de en lo que estamos metidos, es decir, de qué es lo que estamos observando. Y fíjense que el comunismo tiene una manera muy particular de actuar. Ellos se meten en la materia de salud. Chávez quería que cada familia venezolana, porque sabía que era un anhelo de cada familia venezolana tener un médico, un abogado y un militar, y lo hizo a través de un sistema de formación y de reconocimiento ilegítimo, por lo menos los llamados milicianos para los militares y la Universidad Bolivariana para formar médicos y abogados, médicos comunitarios. También el comunismo se mete con la pobreza, porque al aumentar los niveles de pobreza los más altos que puede, las personas pobres son más fáciles de controlar y no lucharán si se les proporciona lo indispensable para que coman. La deuda, también aumentan las deudas, no solamente por lo que se roban, sino que las aumentan a un nivel insostenible, de manera que puedan aumentar los impuestos y cuando se acaben lo que se robaron, pues van a los impuestos a quitarle lo que la gente tiene en las manos y eso produce más pobreza y van a seguir ejerciendo el control. El control de las armas solamente los manejan ellos. Crean estados policiales, controlan también el aspecto de los alimentos, de la vivienda, de los ingresos, porque eso los hace además dependientes del gobierno. No les interesa fortalecer una industria porque los vuelve independientes y eso no les interesa, igual que con el aspecto de la educación. Toman el control de lo que la gente lee, de lo que la gente lucha, cambian la historia, quieren cambiar la historia, hasta la música, desde los niños, desde las escuelas de primaria. La religión también empiezan a meterse con el tema de la religión, porque ellos necesitan que la gente no solamente crean en el socialismo, sino que crean en lo que es mejor para ellos. Promueven la lucha de clases, porque a ellos les interesa no que la gente diga yo soy pobre porque no trabajo, porque tenemos un mal gobierno, sino yo soy pobre porque tú eres rico. Hablo de todos estos elementos porque ciertamente nosotros tenemos 23 largos años de una oposición que no ha sabido ejercer su papel. Mal puede confiarse en una oposición que no sabe ejercer su papel, que no sabe el enemigo que está combatiendo y en consecuencia el chavismo viene ganando batalla
tras batalla, chavismo y madurismo, en este momento enfrentados. Hay una implosión interna dentro del chavismo y la oposición no le sabe sacar provecho. No es una pelea por la decencia o por los valores, como se quiere hacer creer, es una pelea de carteles, de controles, de mafias, de gente que quiere ser más rica que otra y que no quiere que otra sea rica. Y eso está pasando con el combustible en el país, lo acabaron, lo agotaron, pero ahora Cuba ya no depende de Venezuela o depende menos, y eso es un problema serio para el Castro, comunismo, leninismo, marxismo, como esos chavistas que renuncian al madurismo pero no renuncian al chavismo. Y lamentablemente en Venezuela 1.000 personas diarios promedio salen de Venezuela huyendo del hambre, de la miseria, de la necesidad, de la persecución, de la violencia, de la inseguridad. Eso es indetenible. Cuando uno escucha decir que ha mejorado la economía del país, pues indudablemente que si el país estuviera mejorando, como dicen algunos voceros incluso de la falsa oposición, no se estuviera produciendo esa migración, porque un país que está bien, sus habitantes no migran, y Venezuela no era un país de migrantes, todo lo contrario, lo recibía, y eso está pasando. Lamentablemente tenemos una oposición que muchas veces comete muchos errores, pero otras veces actúa con intención. Es decir, la única manera de cambiar las cosas en Venezuela es que también cambie la mesa de la unidad y G4 que ha venido jugando con la dictadura. Fíjate que ahora, después de tantos años que hablábamos de que el tema de las sanciones, como se planteó, fue un error, ahora Guaidó reconoce eso y le dice a Maduro, si te sientas te vamos a quitar las sanciones. Una cosa absolutamente estúpida, incoherente, que nadie explica, y eso lo está haciendo el señor Guaidó, que ya no es reconocido por la Mesa de la Unidad, porque ahora tenemos gobernadores, alcaldes, opositores, o disque opositores que aplaudieron, video que escondieron, por cierto, cuando el régimen habló del bloqueo y acusaron a Estados Unidos del bloqueo. Estos gobernadores que se han alimentado de las vagabunderías del gobierno interino, de Citgo, de Monómero, que está allí en Colombia, aplaudieron el bloqueo. Cosa que uno no entiende en este país. Así las cosas, pues nosotros seguiremos esperando que reine la coherencia, que reine la prudencia y que se decida un camino. Tiene que haber unas elecciones primarias para legitimar los liderazgos. Los liderazgos en Venezuela tienen que legitimarse porque todos unidos de la oposición no llegan al 10%, no obstante que el 90% del país es opositor. No puedo ser optimista mientras estén los mismos actores, porque como dice un refrán en Venezuela, santos viejos no hacen milagros nuevos. Gracias por la oportunidad, nuevamente a toda la gente de allí de Colombia, a Alan Peralta, a Nancy Pacheco y a Carlos Uzcategui el Miura. Les habló desde Miami, Florida, Ángel Monaga. Feliz día para todos. Muchas gracias, Ángel Monaga, por tus análisis y, por supuesto, tu crítica observación hacia lo que está sucediendo actualmente en el país. Señores, nos despedimos. Carlos Uzcategui el Miura para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Feliz tarde para todos. Y con este análisis que realiza el comunicólogo Ángel Monagas y el reporte de Carlos Uzcategui, un análisis bastante completo, vamos a la pausa comercial y musical. Ya regresamos. Bueno, y así con este tema de Choquitown, Morena, llegamos al último segmento de este programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es Noticia. Y en otro orden noticioso, todo este segmento que hemos venido hablando de esta situación social, política y económica que se presenta en Venezuela, Jean Instory pidió a los venezolanos no arriesgar su vida cruzando a Estados Unidos sin visa
es peligroso. Así, el embajador de Estados Unidos para Venezuela, Jean Instauret, advirtió el día de hoy a los migrantes y refugiados venezolanos que el camino para llegar a Estados Unidos sin visa es totalmente peligrosísimo, luego de que se conociera que en el 2021 más de 108.000 venezolanos fueron detenidos por la patrulla fronteriza por ingresar caminos no autorizados y que una niña falleciera al intentar cruzar el río Bravo. El representante diplomático pidió a los venezolanos no arriesgar la vida intentando llegar hasta Estados Unidos. No arriesga tu vida ni la de tu familia. El riesgo de que tú o un ser querido sean víctimas de un delito grave o parte de una tragedia es alto durante el peligroso viaje hacia Estados Unidos sin visa. Todos los que viajan ilegalmente pues son vulnerables a crímenes, a tráfico o a algo peor. Esto lo viene alertando Jean Instauret en el día de hoy, donde pues es lamentable la situación, y es que esa es la situación de país, ese gobierno que ha creado este flujo migratorio, uno de los flujos migratorios más grandes en la historia, y que además Venezuela jamás había sufrido migración. Sí había recibido migración, pero él nunca había migrado, y esta es la situación que se presenta. Y es que el caso de la niña y el caso de adultos mayores que han perdido la vida cruzando el Río Grande para poder llegar hasta Estados Unidos, poder lograr una mejor calidad de vida, buscar bienestar para sus familias, para esas que dejan ahí también en Venezuela, porque salen los jóvenes, salen sus familias completas a buscar alternativas, pero en esas alternativas también pierden su vida, también se arriesgan a la trata de personas, se arriesgan a la violación, al robo, al maltrato, se arriesgan a la xenofobia de la cual se ha hablado muchísimo, también se arriesgan a la porofobia que se ha hablado también durante todo este tiempo migratorio que se ha venido presentando esta gran ola. Entonces es ahí donde se realiza ese llamado, y hablando de ese llamado, el 25% de los migrantes venezolanos en Latinoamérica son niños, y en diversas organizaciones humanitarias buscan atender esa realidad. Vamos a escuchar. Las dificultades que enfrentan los niños y las niñas migrantes en Panamá, el acceso pues, a sus derechos y sus garantías, por simplemente no haber un sistema de protección que los garantice. Estos chicos son migrantes, están llegando a un país donde todavía no se sienten adaptados y les ha costado integrarse. Entonces lo que nosotros buscamos es que ellos se sientan, que reconozcan el espacio, que aprendan a quererlo para que puedan integrarse con la comunidad. Nuestra organización se ha caracterizado por tener voluntarios migrantes como una forma de integrarnos y entender lo que era la sociedad panameña. Yo pienso que los niños que llegan migrantes hay que seguirlos apoyando como se ha venido haciendo. Cada vez que los niños están riendo uno se siente muy bien. Y esa es la grave situación que se presenta con estos niños migrantes. Hablamos también en reiteradas ocasiones cómo encontramos un gran número de niños solos, y más en esta frontera norte con el estado Táchira, cómo pasan esos niños, y pasan a través de las diferentes trochas, y que son menores de 18 años. Estamos hablando de que encontramos niños en los semáforos, que encontramos niños en toda el área metropolitana, además encontramos niños en el interior del país, donde son esos niños solos. ¿Qué pasa con esos familiares? ¿Cómo llegan estos niños hasta esta frontera? ¿Cómo llegan esos niños hasta este país y a muchos países cruzando solos? Y es el apoyo necesario de las diferentes organizaciones para proteger la integridad, para proteger la vida de estos niños. Y en otro orden, a esta hora en Siempre Venezuela vamos con el segundo reporte de nuestro corresponsal Oliver Luyano, el amigo de todos. ¿Qué tal, amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza.
Mis amigos, seguimos en este recorrido conociendo más historias de nuestros hermanos venezolanos en esta zona de frontera. En este momento estoy con un paisano, ¿me dices tu nombre? Dimas Caldera. Dimas, ¿de qué parte de Venezuela tú eres? Yo vengo de Churuguara, estado Falcón. ¿Y hace cuánto tiempo que llegaste acá a Arauca? Tengo año y medio. ¿Y por qué te decidiste por Arauca? ¿Ya conocías esta tierra? No, primera vez que vine para acá, para Colombia. Y vine en busca de trabajo por la cuestión en Venezuela, no conseguía trabajo y me vine para acá. ¿Qué hacías allá en Venezuela? Trabajaba de chofer, trabajaba en la construcción, trabajaba en la agricultura. Y después me tocó venirme para acá. ¿Y por qué tomaste la decisión? ¿Cómo estaba la situación en Venezuela cuando tomaste la decisión de venirte? Ya estaba duro, ya uno no conseguía, entonces, y más cuando cayó la pandemia que ya no se conseguía trabajo. Por la cuestión que habían cerrado muchas cosas, muchas empresas, y entonces le tocó uno agarrar carretera. ¿Y en este tiempo has ido a Venezuela de visita? No, todavía no he ido a visitar a mi familia a Venezuela. ¿Qué te dice la familia? ¿Cómo está la situación allá? Una me dicen que la vela todavía está más fuerte que cuando yo me vine. Y ustedes, como dice el dicho, pues si uno no ve, no cree. ¿Y cómo te han recibido aquí en Arauca? Gracias a Dios, por lo menos aquí en Arauca, no es que no tengo un trabajo fijo, pero sí trabajo por ahí, como dicen aquí, marañitas cada ratico por ahí, y barbachita que dice uno aquí. ¿Y con lo que haces te es suficiente para costear tus gastos, tus cosas acá en Arauca? Verga, a veces me la veo apretada porque yo tengo que mandarle a mi hija en Venezuela y verga, a veces uno se la ve apretada aquí también porque por lo menos uno el venezolano no tiene un sueldo digno bien, pues uno le paga en lo que el colombiano quiere. Ahora, con respecto al tema de la documentación, ¿ya comenzaste el proceso? ¿Qué te han dicho? Ya yo fui para la cita de inmigración, ya me dieron el carnet como ya está en proceso y me dijeron que el 8, hoy fui a migración y me dijeron que estuviera pendiente porque todavía no me ha llegado el carnet. ¿Y tú crees que este carnet te va a ayudar a mejorar tu condición de vida acá? Así dicen aquí, que uno con ese carnet puede trabajar uno más legal aquí. ¿Y tú planeas volver a Venezuela en cualquier momento? Tengo pensado, si Dios me lo permite y me da licencia, ir el 25 de julio para Venezuela, porque mi hija me cumple 4 años el 28 de julio. Y desde que mi hija nació, yo pasé un solo cumpleaños con ella, entonces quiero ir, este año paso con el cumpleaños con ella y me regreso otra vez para acá. ¿Te regresas nuevamente? Me regreso otra vez para acá, para Arauca. ¿Y qué decirle a la familia allá en Venezuela? ¿Qué mensaje darle? Verga, muchas personas creen que uno aquí le cae la plata del cielo, y ese embuste que la plata le cae uno del cielo. Si usted aquí no camellea, como se dice aquí en Colombia, no se gana usted la platica. Aquí hay que camellar duro. ¿Qué mensaje darle también a la gente que está acá en Arauca, que vino pues y no está haciendo las cosas que debería hacer, las cosas buenas? Verga, yo le digo a las personas que mejor trabajar que andar por ahí robando y echando verga por aquí. Como hay muchos que parece que nosotros los venezolanos nos cuesta conseguir trabajo aquí porque muchos venezolanos han venido aquí a echar verga. Y entonces eso es lo que le impide que uno consiga trabajo fijo aquí, un trabajo estable. Pues en todo donde llegan robando a la gente. Entonces, y uno que no anda haciendo eso, entonces a uno le cuesta trabajar aquí. ¿Qué enseñanza te ha dejado esta situación que nos ha tocado vivir? Verga, mire, es fuerte. Venirse uno de la tierra de uno, de la casa de uno, a vivir arrendado. Y primero, cuando uno llega aquí, lo primero que le toca es dormir en la calle. Y después que mientras uno hace, como dice uno en Venezuela, hace la placita aquí, pues uno conocer a la gente y puede arrendar piececitas por ahí. Cuando tú planeaste venir, ¿pensabas que la situación iba a ser más fácil? Eso pensé yo cuando salí de Venezuela para acá, porque todo el mundo le dicen en Venezuela, no, allí en Colombia se consigue trabajo en todos lados. En Colombia se consigue trabajo en todos lados. Y entonces uno también se lleva las equivocaciones como, pero ¿qué más hace uno? Seguir para adelante, ya me monté el burro, tengo que arrearlo. ¿Has hecho amistades acá con hermanos venezolanos y colombianos? Sí, gracias a Dios he conocido muchos paisanos míos allá de Venezuela. Y gracias a Dios me dio bien aquí en Colombia por la situación que he conocido mucha gente buena, pues. Como dice mucho, que el colombiano es maluco, así habrán 6 colombianos malucos, pero también como hay malucos y colombianos buenos. Y le doy muchas gracias a Dios que por lo menos con el señor Aníbal Moreno me ha dado mucho la mano, pues.
Cuando tú te comunicas con tus hermanos, tus amigos, que te preguntan si tú puedes ayudarlos acá o recibirlos acá, ¿qué les dices? ¿Has tenido esas situaciones? No, todavía no, porque yo le digo a las hermanas mías que, como le digo yo a ellas, mira, qué fuerte venirse a trabajar aquí, porque uno, el venezolano aquí, si no tiene, ahorita más con el carnet que nos van a entregar los venezolanos, si no tenemos carnet no nos quieren dar trabajo tampoco, y entonces fuerte, y por lo menos los amigos míos que quieran venir, miren, tienen que venir como dice uno, allá en el pueblo mío, tienen que venir a fregar duro. A trabajar fuerte. A trabajar fuerte, a pasar las verdes y las maduras. ¿Tú has recibido ayuda de alguna organización de atención a los venezolanos acá? No, todavía no. En el tiempo que tengo, nunca recibido así ayuda de la... ¿No te ha hecho falta? ¿No ha sido necesario? Nada, porque te sé que uno de la pase por ahí camellandito, como se dice aquí en Colombia, y no me ha puesto en esta diligencia. ¿Y qué planes tienes acá en Colombia al recibir la documentación? ¿Qué piensas hacer? Venga, será buscar un trabajito estable, que uno tenga un sueldo, que uno sepa que se va a ganar ese sueldito en el mes, porque como aquí pagan mensual, que ya uno cuenta con algo, pues. Y ayudar a la hija mía que la tengo en Venezuela y a mi esposa. ¿Qué extrañas de Venezuela, además de la familia? Verga, la comida, porque ya aquí uno se le cambia el modo de la comida. A llegar a Venezuela, cuando uno diga, por lo menos a la gente, hágame un agua panela, porque se le decía uno, usted está loco, va a estar bebiendo agua panela caliente. ¿Aquí te ha costado adaptarte a ese sistema de la alimentación y todo eso? Los primeros días sí fue fuerte, porque aquí, por lo menos, la alimentación de aquí es diferente a la de Venezuela, pero ya gracias a Dios, con el tiempo que tengo, ya me he acostumbrado. Más vale, cuando vaya a Venezuela, yo creo que no allá me extraño con la comida de Venezuela. ¿Y las playas de Falcón? No, las playas son buenas allá. Vamos, Rocoy. Bueno, veo que tiene muchos amigos, te saludan, ¿no? Sí, por lo menos gracias a Dios me ha conocido mucha gente aquí. Y por lo menos, como uno anda exportándose bien y uno no anda haciéndole daño a nadie, por lo menos gracias a Dios he conocido mucha gente aquí. ¿Cómo aspiras que sea Venezuela? Mira, Venezuela para que se acomode pasarán los tiempos o los años. Para volverse Venezuela otra vez. ¿Qué mensaje darle a los que hoy gobiernan? Verga, mire, yo le digo una cosa. El gobierno de Venezuela lo acabaron con estos carajos, pero ¿qué más se puede hacer? Esperar que salgan algún día y que regresen a gente a volver a invertir plata en Venezuela. Bueno, mi hermano, quiero agradecerte por compartir con nosotros para siempre Venezuela. Bueno, un placer con nosotros también y como le digo a las personas, que los venezolanos que estén aquí en Arauca, los que piensen venirse para Colombia, vengan a trabajar, no vengan a echar verga, porque el que viene a echar verga, entonces le echaba al que viene a trabajar. Bueno, gracias. Bueno, mis amigos, un mensaje más, una historia más de un hermano venezolano de allá del estado Falcón. Nosotros seguimos en las calles de Arauca llevándoles a ustedes más historias de nuestros hermanos venezolanos. Desde acá, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Seguimos con más información y venezolanos en Argentina. Unos 1.000 por mes se están regresando a su país, pues muchos venezolanos que emigraron a Argentina han decidido regresar al país debido a la inflación, la subida del dólar y la inseguridad, según un reportaje del diario El Clarín. Es el caso, por ejemplo, de Fernando y Luismi, ambos de 24 años, quienes después de 3 años de estar en Buenos Aires, consideraron que ya no tenían nada más que hacer ahí. Tras mucho pensar, muchas noches de desvelo y llanto de impotencia, de tantas veces de postergar esa decisión, pensando que podrían revertir esa situación, pues nos devolvemos a Venezuela. La misión de Argentina fue suficiente y no encontramos lo que estábamos buscando. Esto pues es esa declaración que han dado al Clarín. Lo hemos dado todo, trabajamos un promedio de 11 horas por día, haciendo reparto de mercancías, siendo empleados en comercio de ropa, haciendo una y mil cosas, cocinamos comida venezolana, pero para nada nos alcanza el sueldo, estamos surfeando en este país y pues la decisión es regresar a nuestro país
Y eso es lo que muchos están realizando en este momento, pero ¿cuáles son esas garantías de regresar nuevamente al país Venezuela, donde está en una crisis totalmente económica, una crisis social, una crisis política? ¿Cuáles son esas garantías? El gobierno le está diciendo a ese migrante venezolano, regrese, que acá le vamos a dar todas las garantías. ¿Cuáles son esas garantías que ese venezolano nuevamente que va a retornar a su país va a encontrar? Existe la posibilidad de encontrar un empleo con un salario digno, porque el salario que en este momento se maneja en Venezuela es paupérrimo, es un salario que no alcanza para absolutamente nada. Y en otro orden, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió al Estado venezolano cesar las amenazas y restricciones arbitrarias contra los periodistas. Advirtió a la institución en un comunicado que en el país se emiten declaraciones estigmatizantes, se cierran medios y se lleva a cabo procesos judiciales en contra de los periodistas, por lo que manifestaron su grave preocupación. En enero de lo que va del año en curso, a través de medios de comunicación estatales, un diputado oficialista exhibió afiches de periodistas señalándolos como ladrones y llamándolos a buscar bajo ese calificativo y a criminalización. Recordar la relatoría difiriéndose a Diosdado Cabello, quien habitualmente pues amenaza a personas en su programa con el mazo dando. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión rechaza este tipo de señalamientos de estigmatización que actúan con hostilidad contra la prensa. También para la relatoría, la alta investidura de quienes hoy se pronuncian y reiteran esa implicación de la omisión de la comunicación, pues es un deber prevenir el derecho contra la violencia de prensa. Esto es lo que ha venido agregando el comunicado. También la relatoría insistió que la libertad de expresión cumple un rol central en las sociedades democráticas para facilitar y así hacer posible el control y la rendición de cuentas de los poderes públicos por parte de la ciudadanía. Y el Colegio Nacional de Periodistas registró en el año 2021 al menos 251 casos de ataques contra la prensa, entre los que se encuentran 55 bloqueos digitales, 46 impedimentos de cobertura, 28 hostigamientos, 27 intimidaciones y 22 amenazas. Y así, con esta nota, hemos llegado al final de esta emisión de Siempre Venezuela, Venezuela es Noticia, a través de este dial, el 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales, en enlace con La Voz del Río Arauca, 1110 AM y Radio Delfín, 1060 AM. Agradecemos en el Control Máster al señor Víctor Márquez, a Roberto Alexis Rojas, a John Camacho, en las redes sociales a Alex Meneses y en la producción a Vanessa Chacón, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco, con Registro Nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Norte de Santander. Hasta la tarde.